Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro canal una semana más con el tema Dios está llamando a los Ur y a los Arones de esta generación. Es para mí un gusto poder compartir una semana más la palabra del Señor con ustedes y quiero que hoy vamos a hablar de dos capítulos completos de el libro de Éxodo, Éxodo 17 y Éxodo 18. Se los voy a parafrasear, por favor, ustedes que están en casa. Espero que puedan tener la oportunidad de poder leer completos estos libros de la Biblia. Como siempre, cada 8 días se los decimos, es bien importante que ustedes en casa escudriñen las escrituras porque de esa manera van a añadir conocimiento, sabiduría y sobre todo se van a ir fortaleciendo en el Señor. Y bueno, vámonos de lleno con el tema del día de hoy, que es un tema muy importante. ¿Quiénes fueron Aarón y Ur? ¿Por qué el Señor está llamando a esta generación a ser esos Aarones y Ur? Vamos a platicar un poquito. Voy a hablar cómo fue que comenzó, como 3 etapas diferentes de la historia de Éxodo 17 y 18. Y todo comienza porque el pueblo de Israel sale de Egipto, es liberado y llegan al desierto y empiezan a murmurar. Empiezan a murmurar en contra de Moisés, tenían sed, tenían hambre, por todo murmuraba el pueblo de Israel, por todo se quejaban, era muy quejumbroso el pueblo de Israel, así como seguramente tú y yo llegamos a ser de quejumbrosos, siempre nos andamos quejando, ¿a poco no? Cualquier parecido a la realidad del pueblo de Israel con nosotros es mera coincidencia. Pero bueno, el pueblo de Israel se andaba quejando de Moisés porque tenían sed y ellos decían que los había llevado a perecer en el desierto. Entonces, esto es un punto bien importante. Cada que el pueblo de Israel se enojaba en contra de Moisés y empezaban a murmurar, Dios se enojaba, lo provocaban a ira porque decían, estos insensatos, ¿no? Pero Moisés siempre iba, intercedía en favor del pueblo de Israel. Recuerden que la semana pasada hablamos de la importancia de rodearnos de personas que nos levanten, que nos lleven al Señor, ¿verdad? Que nos reconforten en el Señor. Y bueno, es como una secuencia de lo que vimos la semana pasada. Moisés intercede en favor del pueblo de Israel. Dios le dice que lleve la vara, golpee la piedra, va a salir el agua en la peña de Oreb, que de ahí viene el nombre de peña de Oreb. Y bueno, posteriormente el pueblo de Israel entra en guerra con Amalek. Y esta se puede decir que es la parte fuerte de la historia porque es precisamente Moisés encomienda a Josué a que lleve a su ejército a la guerra en contra de Amalek y él le dijo, yo subiré con la vara que Dios nos ha dado. Entonces, cuando Moisés sube con 2 sacerdotes, con Aarón y con Ur. Los 3 subieron a la montaña, entonces cuando Moisés levantaba la vara con las manos, el pueblo iba ganando. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, el pueblo iba perdiendo. Entonces, cuando le hacen saber esto a Moisés, entonces él de pronto pues tenía las manos levantadas con la vara para que el pueblo de Israel ganara. Pero pasaba que obviamente se cansaban. Si nosotros a veces en medio de la alabanza nos cuesta mucho levantar las manos, pues cuanto más a Moisés, porque era un peso grande el que él estaba llevando. Entonces dice la escritura que Aarón y Ur le acercaron una roca. Y tiene, de verdad, es un tema muy profundo que les invito a que cada uno de ustedes empiecen a escudriñar en la palabra. De verdad que uno se va enamorando más del Señor y uno se va sorprendiendo de cosas tan extraordinarias que vienen escritas en la palabra y que nos damos cuenta que tienen significados hoy en día, ¿no? Entonces dicen que le acercaron la roca y que Moisés se sentó y Moisés y Aarón y Ur le sostenían las manos hasta el amanecer. Ojo con estos datos porque son bien importantes para lo que hoy vamos a compartir. Y bueno, avanzando en la historia, el pueblo ganó, Moisés y Aarón y Ur descendieron y posteriormente dice que
Jetro, el suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y del pueblo de Israel. Y que entonces él fue junto con su esposa y sus hijos y fueron al encuentro con Moisés. Mandó mensajeros delante de él para que le avisaran a Moisés que iba en camino. Y salió Moisés al encuentro de su suegro, se pusieron al día de tantas cosas que Dios había hecho, tan maravillosas. Y bueno, pues celebran. Jetro levanta altar de alabanza al Señor, altar de adoración al Señor. ¿Recuerdan cuando hablamos de los altares? Es bien importante ser agradecido con el Señor y levantar un altar de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero bueno, posteriormente Jetro se da cuenta que Moisés empieza a juzgar al pueblo de Israel. Y entonces todos iban y le contaban casi sus penas a Moisés, sus problemas, y entonces era mucho trabajo para Moisés. Jetro, al darse cuenta de la cantidad de trabajo que había en todo eso, le dijo: ¿pero qué estás haciendo con el pueblo? Vas a cansarte y vas a desviar al pueblo. Una sola persona no puede hacer todo eso. Y le dijo: si tú prestas atención a mi consejo, vas a prosperar, vas a ser bendecido. Y entonces el suegro Jetro le recomienda que empiece a instruir. Se los quiero leer brevemente. En el capítulo 18, en el verso 17, le dice: y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Vámonos al versículo 20, que dice, al 19, perdón: ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios, y somete los asuntos a Dios y enséñales los estatutos y las leyes, y además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, 100, 50 y de 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y te traigan a ti todo pleito grave. Pero ellos juzgarán todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Es una historia muy larga, bueno, no muy larga, es una historia muy interesante. Son 2 capítulos, un poquito más largo a lo que nosotros hemos en otras palabras compartido, pero son puntos muy específicos. Y quiero empezar con la parte en la que el pueblo empieza a murmurar. Y me van a decir: Mitch, ¿qué tiene que ver eso con el llamado que nos está haciendo Dios? Y bueno, por favor, escucha completa esta transmisión, porque vas a entender al final de ella lo que Dios quiere transmitirle a todos y cada uno de ustedes, que yo estoy segura que detrás de esta cámara hay muchísima gente que en este momento está viendo la transmisión y que aman a Dios y que le han dicho a Dios: heme aquí, yo te quiero servir, yo te amo, yo te quiero conocer. Personas que muchas veces también le han dicho a Dios: es que yo siento que no sirvo para nada, que no hay algo bueno que en lo que yo te pueda servir, que a lo mejor Dios nos ha hecho promesas y nosotros sentimos que no damos la talla para esas promesas. Y hoy les vamos a dar ciertas características que habían y que hay y que Dios quiere levantar en cada uno de nosotros. Así como la semana pasada vimos las características que habían de la gente con la que tú te tienes que rodear, gente que te lleve al Señor, gente que te lleve a la palabra, ¿verdad? Y esta semana hay cosas muy específicas dentro de esta historia, y la primera de ellas es que el pueblo murmuró. Estamos viviendo tiempos, en donde pareciera que la guerra está dentro de la iglesia. Desafortunadamente, dentro de la iglesia escuchamos chismes, murmuraciones, y ya dijeron de mí, y opinan. Vamos a decirlo así, la gente hoy en día opina con toda libertad sobre cosas que muchas veces no saben la historia completa.
Por ahí decían, ¿no? Que para saber y crear un juicio sabio tenías que escuchar las dos versiones. Y podemos escuchar tan solo una historia que nos narra la escritura cuando van dos mujeres y le dice al rey Salomón, ¿no? Que habían dormido dos mujeres, ambas acababan de tener a su bebé, pero una mató durmiendo a uno de los bebés y entonces le robó a su bebé. Entonces cuando ambas empiezan a explicarle su punto de vista al rey, él toma una decisión, pero porque había escuchado ambas historias, para no tomar parte de un lado o de otro. Siempre es bueno escuchar ambas partes. Pero nosotros no somos así. Nosotros nos quedamos con una versión y muchas veces ni con una versión. A veces nos quedamos nada más con el teléfono descompuesto que escuchamos por todos lados y empezamos a opinar a la ligera. Y de verdad que el pueblo de Israel pereció muchísimo. Podemos leerlo a través de la escritura, que perecieron porque una y otra vez murmuraban en contra de los siervos. Y punto número 1. De verdad que hoy en día estamos viviendo tiempos tan difíciles en donde lo último que podemos permitirnos es la murmuración. Yo sé que puede uno llegar a las congregaciones o al trabajo o a la escuela y vamos a escuchar muchas cosas no tan buenas. Pero el punto no es cómo es la gente, los demás, no es lo que los demás hacen, sino lo que tú haces. Hoy Dios nos está haciendo a todos un llamado para entrar a una nueva temporada. Si bien hemos dicho que viene el tiempo de cumplimiento y yo creo que estamos empezando a ver pequeños destellos. Compartí hace un rato con un amado hermano y yo le decía, es como cuando un árbol empieza a brotar su primer naranjo. Y es una naranjita, una cosita de nada y es una. Y entonces es un arbolote y ves lejano la cosecha y que veas grandes naranjas, pero con ver un pequeño fruto tú vas a saber que llegó el tiempo de que llegue la cosecha y que es cuestión de un poco más de paciencia para ver grandes frutos. Y así somos nosotros, estamos a nada de verdad de ver cosas tan hermosas en el Señor, pero en este proceso, si tú te permites empezar a murmurar, empezar a hablar de más, por lo que tus ojos están viendo o tus oídos están escuchando, vas a perecer. Y tú mismo puedes detener las bendiciones de Dios. Tú mismo puedes detener esta temporada de cumplimiento. Amén. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, que tu corazón no se desvíe a lo que estás viendo o escuchando. No sigas patrones de conducta de la gente que pues a lo mejor tiene lastimado su corazón. Sé tú, decíamos la semana pasada, sé tú como un Jonatán que fue y levantó a David y lo fortaleció en el Señor. Nuestro trabajo es fortalecer a la gente en el Señor y que si por algo se están desviando a izquierda o a derecha, seamos esos que los vuelven a traer al camino. Amén. Punto número 2. Podemos ver que Aarón y Hur fueron los que levantaron los brazos del Señor, pero de Moisés. Pero antes de levantarle los brazos hicieron algo tremendo. Le llevaron la roca para que descansara sobre la roca. ¿Quién es la roca, amados hermanos? Cristo. Cristo es el centro de nuestras vidas. Cristo es nuestra roca eterna. ¿A dónde iremos si no es a Él? De verdad, cuando nosotros vemos que alguien está cayendo, que alguien está llevando un peso muy grande, en vez de murmurar, nosotros debemos llevarlo a la roca. ¿Cómo vamos a lograr eso? Muchas veces no va a ser literalmente que nosotros lo llevemos a los pies de Cristo físicamente, pero de verdad las oraciones provocan cosas poderosas. Y nosotros podemos llevar a esa persona a los pies de Cristo a través de nuestras oraciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llevarlos en oración a los pies de Cristo. Lo segundo que hicieron fue levantarle los brazos en señal de victoria, en señal de que lo iban a fortalecer en medio de su cansancio. Y yo te pregunto a ti, cuando llegan a ti rumores de que alguien está cayendo, de que alguien está mal, de que alguien pues a lo mejor cayó en pecado, a lo mejor
está en enfermedad, a lo mejor está en angustia, no lo sé, está pasando por situaciones difíciles, un ministro, un siervo del Señor, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? Yo de verdad lastimosamente he escuchado, por ejemplo, de Ninochka de Ponce, ella misma dio testimonio que cuando le diagnosticaron cáncer, hubieron gente que le mandaba correos y le decía, es juicio de Dios. Y ella decía, ¿juicio? ¿Por qué juicio? Si estamos en la misericordia de Dios. Y entonces cuando pasó también la noticia de Julio Melgar, muchas personas decían, no, es que te alejaste del camino del Señor. Y podemos mirar tantas cosas tan tremendas que nosotros nos podemos a pensar con cuánta ligereza muchas veces opinamos sobre lo que está viviendo alguien más, sobre los procesos que está viviendo una persona sin conocer, sin saber lo que el Señor está tratando con cada corazón. Nosotros opinamos con ligereza cuando lo que debiéramos hacer es llevarlos a la roca y sostenerles los brazos. ¿Cómo? A través de la oración. Yo no sé, personas que están viendo esto, yo sí. He pasado por circunstancias, por momentos, por procesos donde digo, ya no puedo más, Señor. Siento que aquí me voy a quedar en el desierto. Y entonces llega mi Aarón y llega mi Ur. Y me dicen, Mitch, no te puedes quedar ahí varada. Esto es un proceso. Acuérdate de las promesas de Dios. Acuérdate lo que Dios ha prometido para tu vida. Dios no te sacó de entre los muertos para venir y morir en el desierto. Y yo, ok, sí es cierto, tienen razón. A lo mejor con lágrimas. Mi pastora dice mucho un pasaje de una palabra, una frase de Martin Luther King Jr. que dice, si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, trota, si no puedes caminar, gatea, si no puedes gatear, arrástrate, haz algo, pero avanza. Y esa frase me impactó mucho la primera vez que lo escuché de mi pastora, porque muchas veces estamos inmóviles, decimos ya, hasta aquí quedé, nos ponemos como el pueblo de Israel, ¿no? Nos trajiste a morir al desierto y nos ponemos a murmurar en vez de ponernos a accionar. Y entonces, ¿por qué el Señor trae este tema de que Dios está llamando a los Aarones y a los Ur? Porque este ya no es un momento de apedrearnos los unos a los otros. Este ya no es un momento de estar en divisiones. Este ya no es un momento de apedrearnos entre iglesias. ¿Quién está bien, quién está mal? Dice la Escritura que solamente Dios juzga los corazones y las intenciones que en ellos hay. Nosotros no somos jueces. Y podemos mirar que esta fue una temporada en la que se levantaron los jueces. Leíamos, bueno, les compartía, ¿no? Cuando Jethro le recomienda a Moisés empezar a levantar jueces que se encargaran de guiar al pueblo. Y fue una temporada muy fuerte para el pueblo de Israel, fue una transición muy fuerte. Pero esta es la temporada de la gracia, esta es la temporada en la que el Señor Jesucristo nos ha dado su salvación. Acabamos de cruzar días de recordar el sacrificio hermoso que Él vino a hacer por amor a ti, por amor a mí, pero también por amor a todos aquellos que un día estuvieron en los altares y que a lo mejor se perdieron. Esta es la temporada de que los hijos pródigos, no sé si recuerden que el año pasado hablamos de este tema, los hijos pródigos que van a volver a casa, pero van a volver a causa de los que se levanten en favor de ellos. Y yo no sé tú, pero yo un día estuve perdida. Yo un día adoré en los altares, pero me pareció conveniente ir y estar en el mundo otra vez. Y de verdad, fue un proceso doloroso. Creer que era merecedora de volver a la casa del Padre. Qué bendición si tú nunca te has alejado de la casa del Padre, porque de verdad tienes una gran responsabilidad, pero para todos aquellos que un día nos salimos del camino, tenemos una mayor responsabilidad, porque sabemos lo que es estar lejos de la casa del Padre, y entonces crece todavía más nuestra responsabilidad para ir y traer de nuevo a casa a todo aquel que está perdido. Y eso es lo que hacía Aarón y Ur, sostener. Yo te pregunto en esta noche, ¿cómo sostienes
a tus padres espirituales. Muchas veces no podemos platicar con ellos como quisiéramos, o a lo mejor sentarnos a tomar el café con nuestros padres espirituales y contarnos tantas cosas. No siempre nos es posible, pero tú eres un Aarón o un Hur que se para la brecha y levanta sus manos en favor de sus pastores. ¿Eres aquel que se levanta de madrugada a orar en favor de ellos, en favor de tus líderes? ¿Eres un Aarón y un Hur que dice: Señor, fortalécelos, porque también tienen pruebas, también tienen luchas, también llegan días en los que llega el desánimo y quieren tirar la toalla? Son seres humanos como tú y como yo, que a lo mejor no a cualquier persona le van a expresar la carga que están llevando, que la ponen delante de Dios. Leíamos hace un momento, ¿verdad?, que la comisión era que las cargas difíciles se las llevaban y se las presentaban a Moisés, y él llevaba las cargas delante de Dios. Y eso es lo que hacen nuestros padres espirituales. Ahora sí que ellos se desahogan delante de la presencia de Dios. Pero nosotros, como hijos espirituales que reconocemos una paternidad, una casa espiritual que Dios nos ha dado, nuestra gran comisión de verdad es orar, interceder en favor de ellos. Quizás no siempre vamos a estar muy de acuerdo con las decisiones que ellos tomen, pero nuestra obligación no es ser jueces, nuestra obligación es interceder, pelear la buena batalla en favor de ellos, para que el Espíritu Santo les revele cuál es el propósito que Dios tiene para la casa. No crear juicios, chismes y demás divisiones. Ese no es nuestro tiempo. Dios está llamando a esos esos Aarones que se atrevan a sostenerlos, a levantarlos en oración verdaderamente. Y punto número 3, y este punto es un poquito más extenso todavía, porque nos habla el capítulo 18, ¿verdad?, de algunas características que tenían las personas que iban a estar al frente de los grupos. Yo no sé tú, pero mi pastor en diferentes ocasiones nos ha dicho que hasta para ser bendecidos tenemos que estar preparados. Y si Dios te ha dado planes, Dios te ha dado sueños, Dios ha puesto en ti anhelos en tu corazón, yo te pregunto hoy, ¿qué estás haciendo para prepararte para ello? ¿Qué estás haciendo tú para hacer cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Qué hay en tu persona, en tu carácter, no te voy a decir nada más en cosas materiales, porque de verdad cuando Dios te bendice abundantemente y te da los recursos. Pero si tú no estás preparado, en alguna ocasión ponía un ejemplo: Dios no te va a dar una moto si sabe que en esa moto vas a ir y te vas a estrellar y te vas a quitar la vida. Dios no te va a dar algo que te haga perecer. Dios no te va a dar algo que te aparte de su camino. Y muchas veces confundimos bendiciones que vienen de Dios con cosas que el enemigo te da, creyendo que son de Dios, para que tú te desvíes del camino, del propósito que Dios tenía para tu vida. Y estas son algunas características que tenían las personas que iban a estar al frente de los grupos, y que quiero compartírtelas porque Dios quiere hacer de nosotros una generación preparada para levantar al pueblo de Dios, para anunciar las buenas nuevas. Amén. Y punto número 1, o el inciso A del punto 3, es que debe de haber una sola cabeza. Como decía hace un momento, a veces a lo mejor no vamos a estar muy de acuerdo con las decisiones que nuestros líderes en el trabajo, no sé, en la iglesia, de pronto en la escuela, están tomando. Nuestro presidente hoy mismo, hay mucha gente que no está muy de acuerdo con las decisiones que están tomando. Pero nuestra postura no debe de ser de juicio o de atacarlos o de abandonarlos. Estamos de verdad viviendo una temporada en la que estamos siendo como llevados al extremo, como al límite, para ver de qué lado está nuestro corazón. Si verdaderamente le vamos a creer a Dios y vamos a seguir adelante, o vamos a tirar la toalla. Y créanme, tirar la toalla es lo más fácil. Es lo más fácil que podemos hacer, darnos por vencidos y aparte autojustificarnos y decir:
que nos salimos de la iglesia porque los pastores se desviaron del camino, que nos vamos a ir de la iglesia porque mis líderes me lastimaron, nos vamos a ir de la iglesia porque no hay amor. Yo escuchaba en estos días un comentario así, yo decía, wow, y decían, ya no es lo que era antes, y yo le decía, ¿y qué estás haciendo para que las cosas sean mejores que antes? Es muy fácil tirar la toalla cuando te has esforzado por un proyecto. Es muy fácil tirar la toalla cuando un matrimonio está a punto y ya de destrozarse y ya no le vemos salida. Es fácil tirar la toalla cuando en el trabajo vemos que las cosas ya no son tan productivas como antes. A lo mejor ya no estamos ganando lo que antes estábamos ganando, pero ¿qué estás haciendo tú para que eso cambie? Y eso es lo que marca la diferencia. Esa es la primera característica que Yetro le dijo a Moisés: sé tú la cabeza. Cuando nosotros aprendemos a reconocer autoridad, cuando nosotros aprendemos a reconocer que tenemos una cabeza, que tenemos que honrar y que tenemos que fortalecerle en el Señor, tu perspectiva empieza a cambiar, porque entonces sabes que Dios le va a dar la sabiduría para guiar la empresa, la iglesia, el liderazgo, cualquier área en la que tú estés viendo esa circunstancia. Pero lo peor que puedes hacer, por ahí hay un dicho mundano que dice morder la mano que un día te dio de comer. Lo peor que podemos hacer en este momento de nuestra vida es ser malagradecidos y olvidarnos de esas personas que un día nos levantaron, olvidarnos de esas personas que un día nos procuraron, que un día sanaron nuestras heridas, sean amistades, sea familia, sean hermanos en la fe, sean nuestros padres espirituales, ¿por qué no un trabajo? Y entonces es lo peor que podemos hacer en este momento, olvidarnos que hay una cabeza que si bien en este momento no la está pasando bien o no está en su mejor momento, tú le des la espalda y aparte le apuñales. Eso es punto número 1. Punto número 2. Deben ser personas capaces. Yetro le dijo a Moisés, deben ser personas capaces. Y en esta noche te quiero invitar de parte de Dios que no voltees a ver las capacidades nada más a nivel de estudios, a nivel de recursos. A veces nosotros nos evaluamos, en algún momento les compartía sobre los espejos, nos volteamos a ver sobre el espejo de lo que el mundo juzga de nosotros, nos volteamos a ver del espejo de lo que Satanás ve de nosotros, y entonces cuando nos volteamos a ver a nosotros mismos, está completamente distorsionada la imagen que tenemos de nosotros mismos, porque hemos prestado oídos a nuestro peor enemigo y a lo que la gente opina, que muchas veces está influenciado por lo que Satanás ve de nosotros o lo que él pretende de nosotros. Pero pocas veces son cuando nosotros volteamos y nos miramos en el espejo de lo que Dios ve de nosotros. Y quiero decirte en esta noche que esa es la imagen más importante que debes tener guardada en tu mente y en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios ha depositado en ti? ¿Qué es lo que Él mira de ti? Y en esta noche yo les recomiendo siempre mucho eso. Escriban en un cuaderno, en una hoja, cuál es el sueño que Dios ha puesto en su corazón, ese propósito, ese llamado, ¿por qué no decirlo? Y prepárense para eso. Y empiecen ustedes a trabajar sobre cada área de su vida. Por ejemplo, hace algunos años, 9 años, cuando Dios me habló del llamado que teníamos mi familia y yo para Él, yo supe que tenía que empezar a involucrarme con todas las áreas de la iglesia, y mi pastor siempre nos ha dicho que sirvamos, siempre seamos gente de servicio, y mi mamá desde pequeña nos enseñó a ser serviciales. Tengo que agradecerle a mi mami que está en la presencia del Señor, que ella desde pequeña me inculcó el decir, Michelle, una mujer acomedida, una persona acomedida cabe en cualquier lugar. Una persona floja no cabe en ningún lugar. Así es que siempre sea comedida. Y nosotros éramos llamados la familia hormiguita, porque eran las reuniones familiares, terminábamos de comer
y nos levantábamos y empezábamos a levantar la mesa y mi mamá lavaba los trastes, otro los secaba y otro los acomodaba. Y entonces éramos la familia hormiguita, mi hermano, mi mamá y yo. Pero mi mamá me fue preparando. A lo mejor ella no dimensionaba el llamado que Dios tenía para mí, pero Dios puso en ella hacer de mí una mujer servicial, una mujer de servicio. Y hoy lo agradezco infinitamente porque lugar a donde voy estoy dispuesta a servir, me meto a lo mejor en una otra área y ayudo, y en qué les ayudo y qué más falta, porque así me educaron, porque es parte del llamado, del proceso que Dios tenía para mi vida, en el trabajo, y de igual manera trato de involucrarme en todas las áreas para aprender, porque todos los días aprendemos cosas nuevas. Y ese es lo que dices, que debían ser personas capaces, no por lo que tú en este momento veas que tienes o que careces, sino por lo que Dios ha prometido para tu vida. Y entonces tú te tienes que empezar a preparar con esas capacidades que provienen de Dios y que provienen de tu educación. Retén lo bueno, lo malo, deséchalo y empieza tú a prepararte para lo que Dios tiene para ti. Punto número 4 o 3, que tenían que ser temerosos de Dios. Y hablábamos la semana pasada que nosotros no nos podemos rodear de cualquier persona, que tenemos que rodearnos de personas que sean temerosas de Dios. Y hablábamos en algún momento que temor en realidad era amor, un amor reverente a Dios, un amor tan grande a Dios que cuando vayas a hacer algo que no le agrada a su corazón, antes de que lo hagas te redarguye el espíritu y diga, no, eso no es de Dios. Alguien que tiene temor a Dios es amar tanto a Dios, amar tanto, intimar con su presencia, amar tanto su presencia que no quieras hacer nada en tu vida que te aparte de esa presencia hermosa y maravillosa. Amén. Entonces, tenemos que ser personas temerosas, pero no de miedo, sino de amor a Dios, de perder su presencia, que no querramos perderlo. Amén. Punto número 4 o 5, ya me perdí. Que sea veraz. Decía la escritura, que sean veraces. Personas veraces. Y yo buscaba el término de veracidad y decía que camina en la verdad. Y decía, ¿no? Que sean honestos, que no hagan cosas ilícitas. Entonces, esas son las personas, las características de lo que Dios está buscando de nosotros. Que seamos personas veraces, que caminemos con honestidad, con rectitud, que caminemos levantándonos unos a otros. Amén. Y último punto dice, van a guiar al pueblo y llevarán cuentas delante de Dios. Decíamos hace un momento que Moisés los líderes iban a llevar como los problemas pequeños, vamos a decirlo de esa manera, y Moisés iba a llevar delante de Dios los problemas grandes. ¿Por qué el Señor trae este punto hoy? ¿Por qué hablar de Aarón y de Hur y de Moisés? Porque donde quiera que volteo a ver a mi alrededor estas últimas semanas, he escuchado personas que están a punto de claudicar en su ministerio, están a punto de claudicar en su trabajo, en sus relaciones, en su matrimonio. Y aún más fuerte, en un mes se nos han ido 2 grandes líderes que yo creo que a nivel mundial son reconocidos, Ninotchka de Ponce y ahora el amado Julio Melgar. Y uno se pone a mirar esos testimonios tan poderosos y ¿saben algo? Dios nos está llamando. Dios nos está haciendo un gran llamado, porque ellos ya cumplieron su misión aquí y nos dejan a nosotros un gran legado. Un legado de fidelidad, un legado de amor, un legado de santidad, pero sobre todo de empezar a trabajar como el cuerpo de Cristo que somos, de levantarnos unos a otros, de que
Dios tiene propósitos para ti, pero si tú no estás preparado con tu carácter, si tú no tienes cobertura, decía mi pastor, hablaba también de eso y me sorprende el Señor, porque viene confirmando de diferentes medios que este es un tiempo de levantarnos, de verdaderamente no perder la fe de las promesas que Dios nos ha dado, de verdaderamente avanzar, de levantarnos unos a otros. Y por eso hoy el Señor nos hablaba sobre Aarón y Hur. Y quiero decirles algo muy especial que el Señor ponía. Y esto es, si estás haciendo lo justo, lo honesto y lo correcto delante de Dios, no te defiendas. Él peleará por ti. El Dios de paz estará con ustedes. Y es un poquito lo que dice Filipenses 4, 8 y 9. Y quiero repetírselos y quiero que lo atesoren en su corazón, porque es algo que nació del corazón de Dios decirles en esta hora. Si estás haciendo lo justo, lo honesto y lo correcto delante de mí, dice el Señor, no te defiendas. Yo pelearé por ti. Yo no sé, cuando tratamos de caminar en santidad, cuando tratamos de hacer las cosas en el orden de Dios, se nos levantan más oposiciones, más juicios, más ataques de todos lados. Pero no te defiendas. Porque me acuerdo mucho y se los compartí hace poco, cuando me corrieron injustamente del trabajo el año pasado, Dios me dijo, no te defiendas. Y Él peleó por mí. Y Él expuso la verdad. Él sacó la verdad a flote. Nada oculto hay delante de Dios. No juzgues, no abras tu boca para condenarte a ti mismo. Ora, levanta las manos en favor de esas personas que aún están murmurando en contra tuya. No te defiendas, deja que el Señor te defienda. Tú sigue avanzando, no te detengas, sigue adelante en lo que Dios te ha prometido, sigue adelante en el llamado que Dios te ha hecho, porque sus promesas se van a cumplir. No es por lo que en este momento estás mirando, es por lo que Dios ya ha prometido para tu vida. En esta noche te invito que de verdad puedas convertirte en un Aarón, en un Hur de esta generación, que se pare a la brecha, que levante sus manos en favor de nuestro presidente, en favor de esta nación. Yo no sé si tú sabías, pero fue muy mencionado que se quemó la catedral tan famosa de Italia. Pero sabías que también han estado habiendo ataques, aparentemente ataques terroristas en las sinagogas en diferentes partes del mundo, en sinagogas israelíes. Son cosas que no publican tanto como esa catedral tan famosa, pero están habiendo muchas cosas alrededor del mundo. Están habiendo amenazas, muertes, cosas tan impresionantes. Y no se trata de hablar de cosas trágicas, pero no nos es oculto lo que está pasando alrededor del mundo. Y tampoco le es oculto a Dios lo que tú estás viviendo en este momento. Sé que parece muy difícil tu circunstancia, pero Dios nos está llamando a levantarnos en guerra, a no darnos por vencidos y además a levantar a todo aquel que está caído. Y en esta noche te invito que podamos levantar unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, un clamor en favor de todas nuestras autoridades, en favor de nuestras familias, en favor de nuestras casas espirituales, y poder decir, Señor, no importa lo que en este momento estemos viviendo, tú vas a cumplir tu propósito, Señor. Tú vas a cumplir lo que has prometido para nuestras vidas. Aquí estamos. Te amamos, mi Dios. Y no por lo que estemos viviendo ahora vamos a dejar de amarte. Yo no sé tú, pero si tú eres de esos guerreros y guerreras que hoy le dicen, Señor, no dejaré de amarte. Como dice ese canto, no dejaré de adorarte. Ven y toma tu lugar. Hoy en esta noche podamos decirle, Señor, ven y toma tu lugar sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi iglesia, sobre esta nación. Amén. Vamos a unirnos todos en oración. Bendito Padre Celestial, en esta noche te damos tantas gracias. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, eres fiel y para siempre son tus misericordias. Gracias, amado mío, porque no tenemos con qué pagarte
todo lo que cada día haces por nosotros. Gracias porque tú eres quien guarda nuestra entrada y nuestra salida. Gracias porque tú eres nuestro proveedor. Gracias porque tú nos has amado con amor eterno. Y hoy podemos decirte, mi Dios, que de lo recibido de tu mano es que damos, porque es tu amor el que nos lleva a amar, es tu perdón el que nos lleva a perdonar, es tu gracia la que nos lleva a actuar con misericordia, Señor. Y te pedimos perdón, perdónanos si nos hemos olvidado por un instante de tus promesas, perdónanos si hemos dudado de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, si hemos volteado a mirar más nuestras capacidades humanas que las capacidades que tú nos has proveído. Hoy, Señor, nos presentamos delante del trono de la gracia para pedir tu perdón, para pedirte, mi Cristo de la gloria, que tú renueves nuestras fuerzas. Hoy venimos reconociendo esa necesidad de ti, venimos reconociendo que ciertamente sin ti nada somos, que sin ti perecemos, que sin ti el alma perece, Señor, pero que podemos venir, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde sabemos que somos fortalecidos, Señor, que podemos clamar a ti como dice tu palabra, y tú nos vas a responder, pero también nos vas a mostrar esas cosas grandes y ocultas que para nosotros, Señor, no conocemos. Padre, hoy queremos conocer lo que hay en tu corazón para nosotros. Amado mío, te pedimos que tú abras nuestros ojos espirituales para que podamos mirar como tú miras, que abras nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz y ser direccionados para caminar en pos del cumplimiento de tus propósitos. Padre mío, hoy te podemos decir, henos aquí. Señor, queremos levantar nuestras manos en favor de tu pueblo, en favor, Señor, de nuestra casa espiritual. Hoy, Señor, queremos levantar delante de ti a nuestros padres espirituales. Sabemos que ellos tienen luchas, que tienen batallas, que a lo mejor, Señor, también tienen momentos en los que ya no saben qué hacer. Pero, Señor, levantamos nuestras manos declarando que tú eres con ellos, que tu presencia los abrace, que tu poder los guíe a cada instante y los fortalezca, Señor. Que tu presencia, Espíritu Santo, les abrace a cada momento. Que tu preciosa sangre, mi Cristo, los lave desde la cabeza hasta la planta de sus pies, para que nada, Señor, nada de su carne sea lo que actúe, que sea tu Espíritu Santo a cada momento guiándolos, instruyéndolos, capacitándolos para ir a mayores alturas, porque sabemos que si la cabeza está bien, todo el cuerpo empieza a funcionar bien. Hoy, Señor, ponemos a tu iglesia delante de ti, esa iglesia novia que tú estás preparando para venir por ella. Señor, prepáranos en ti para deleitar tu corazón, para agradarte a ti, para hacer odres nuevos cada día, donde tú te quieras vertir, Espíritu Santo, para hacer esos instrumentos que tú quieras usar, para llevar a las naciones, para hacer luz en medio de la oscuridad, para llevar agua al sediento y pan al hambriento. Señor, pone en nosotros un corazón que lata al sonido de tu voz, que no seamos, Señor, insensibles ante lo que está ocurriendo en el mundo, ante la gente que está pereciendo sin ti, Señor. Que nosotros haya la sensibilidad que hay en tu corazón, ese amor, Padre, con el que tú quieres traer a tus hijos a casa de nueva cuenta. Quita todo juicio, toda murmuración, todo pensamiento contrario a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, desechado en esta hora, Señor. Que tus pensamientos, que son más altos que los nuestros, vengan en esta hora sobre tu pueblo, Señor. Enséñanos a pelear la buena batalla. Tu palabra dice que no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles en favor nuestro, Señor. Presentamos a nuestros gobernantes delante de ti, Señor. Ellos creen gobernar, pero te damos a ti el control, mi Dios. Te damos a ti la autoridad sobre México, sobre nuestros gobernadores, Señor. Que tú seas con cada uno de ellos, Padre. Guíalos, instrúyelos, capacítalos, pon alrededor de ellos un vallado, Señor, de ángeles que
Padre, impidan el paso a todo espíritu inmundo que quiera llevar a la destrucción a México, Señor. En el nombre de Cristo Jesús declaramos un México que camina conforme a tu voluntad, un México renovado para tu gloria y para tu honra, Señor. Un México, Señor, que se postre delante de ti y te adore en espíritu y en verdad. Gracias, Padre. Gracias por el lugar de privilegio que tú nos das cada día. Gracias porque si no fuera por tu amor, hoy no estaríamos aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que ha puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque la obra que tú comienzas, tú la perfeccionas. Señor Espíritu Santo, sé tú con cada persona que está viendo esta transmisión y que puedan ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y que un día puedan testificar del Dios vivo y verdadero en el cual hemos creído para tu gloria y tu honra, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos los que están conectados, a todos los que comparten, a todos los que le dan like. Síganos a través de nuestras redes sociales y les tengo una gran noticia. Como todos sabemos, se aproxima el Día del Niño y el próximo sábado a las 9:30 de la mañana tenemos una transmisión muy especial con Guillermo, el creador de la marca Dunamitas. Es mi primo. Voy a tener el honor de compartir una transmisión muy especial para todos los que son papis, para todas las maestras, para todos los pequeñitos. Tenemos una transmisión